Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Feliz sábado. Es sábado hoy y ya es tarde. No hice esto por la mañana. No pude hacerlo hasta hoy, hasta ahora, debatiendo en mi corazón también. Lo que iba a presentarles es otra cosa, pero no puedo dejar lo que tengo que presentar. Y tiene ya días que debo presentarlo y voy a presentarlo ahora. Voy a leer de la Biblia en inglés, si me permiten. Y van a tener que tener paciencia como siempre, ¿verdad? Este tema no es hecho ni nada. Vamos a leer partecitas pequeñas de la Escritura y ver el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hay algo muy importante, demasiado importante para dejarlo pasar por alto. Este libro yo no he predicado. Ezequiel es un libro bastante difícil, vamos a decir, por las medidas del templo, porque están todas las medidas de todo, desde las puertas hasta todos los medidos de los patios, los medidos de todo está medido. Sin embargo, el Señor es grande y es sabio. Entre todas las medidas, nosotros podemos descubrir el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. El Señor ha sido sabio al escribir su palabra, de manera que ha permanecido sin alteración. Ezequiel es un libro maravilloso, es un libro de juicio. Habla de medir el templo y mide todo el templo y todo lo alrededor. Todo, como hemos dicho ahora, es una obra de juicio. El Señor estaba juzgando a Israel por toda su idolatría. Increíbles idolatrías que cometían dentro del templo. Ahora, ¿por qué fue dejado con todas las medidas exactitas de cómo debe ser construido este templo? Están en Ezequiel. Y este templo nunca fue construido. Esta profecía ni será construido. Porque este templo al cual se refiere la palabra del Señor es el templo del corazón. Es el templo del corazón. Y está en las medidas del altar de bronce que estuve estudiando por un buen tiempo. Uno puede figurar el trono del Altísimo en el cielo, los 7 espíritus, los 4 seres celestiales, y es tan grande, es tan maravillosa la verdad de Ezequiel, el mensaje de Ezequiel. Pero hoy el Señor me ha traído al centro de lo que es el mensaje. Y ya estamos en el último momento, en los últimos segundos del juicio del pueblo del Señor. Vamos a considerar Joel, primero Dios, después de esto, porque Ezequiel solo vamos a ver unos 3 o 4 capítulos cuando más, para establecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hemos estado estudiando, su servidor ha estado dando los temas acerca del santuario que el Señor quiere en nuestros corazones. La razón de la profecía de los 2300 años. La razón de ello fue el santuario del corazón. El Señor Jesús vino al templo de Israel, al templo grande, pero no se estableció la gloria del Señor ahí. El templo del Señor es el templo del ser humano, el templo de nuestro ser, que es donde el Señor quiere morar. Y este es el fin de la profecía. Así que cuando leemos acerca del altar de bronce, es nuestro altar del sacrificio en realidad. Nuestro altar. ¿A quién estamos sacrificando? ¿A quién estamos adorando? El Señor ha ligado de tal manera esto para que nosotros no digamos, es que hay otro altar para adorar otros. No. El único altar
de bronce es el altar del templo del Señor. El altar del desierto, ¿verdad? Cuando sacrificaban ahí, el altar del templo de Salomón, el altar donde se sacrificaban las ofrendas para el Señor. Ese es el altar de bronce. Hemos visto que ese es el altar. Las ofrendas ofrecidas en el altar de bronce fue las que el poder papal echó y pisoteó al piso. Ese es el santuario que este hombre pisoteó. El santuario completo, el templo completo. Y es tiempo de reconstrucción. Hemos comprendido que es tiempo de reconstrucción del verdadero templo. Justo antes de entrar en los momentos finales de este mundo, nosotros tenemos que entender que el Señor quiere un templo reconstruido. Hay dos grandes mensajes para este tiempo. Una es la reconstrucción de nuestro templo y otro es la verdadera justificación por la fe. Si nosotros comprendemos estos dos mensajes, nosotros vamos a cruzar por el tiempo de pruebas con toda la prueba, pero vamos a salir adelante en el nombre del Señor. No la justificación por la fe ligeramente entendida, sino la justificación por la fe de acuerdo a la palabra del Señor. Cristo, nuestra justificación, ¿verdad? Nuestra redención. Ustedes van a decir, eso yo me lo sé, yo sé que Cristo es mi justificación. Sí, pero el mensaje va mucho más allá de eso. Por eso es que el Señor ha ligado el templo de Dios a nuestro templo, su templo del pasado con nuestro templo hoy. Ha ligado el altar del sacrificio con nuestro altar del sacrificio. Nosotros sacrificamos alabanzas de gratitud, adoración al que murió en el altar del sacrificio, y cada ofrenda tiene su significado, como lo hemos visto. Y prefigurando y viendo cada ofrenda, nosotros tenemos que adorar al Señor así como está en el altar del sacrificio. Y si hubiésemos entendido, si el pueblo del Señor hubiese seguido estudiando el santuario en la verdad que le fue traída y que negó en 1888, mis hermanos, esto lo hubiéramos entendido, seríamos un pueblo el más sabio del mundo. El mundo hubiera sido iluminado con la gloria del Señor ya. Pero todavía no es iluminado, está en tinieblas. Y el último pregón al mundo es para que la gloria del Señor inunde, la verdad del Señor. Y esta verdad está en el santuario. Esta verdad está en nuestro santuario. Debe estar en nuestro santuario. El altar del sacrificio debe reflejar la gloria del Altísimo Dios. Debe reflejar la gloria del Cordero de Dios. La gloria de Emmanuel, Padre de eternidad, Dios fuerte y Príncipe de paz también. Debe reflejar la gloria del gran yo soy, así como debe reflejar la gloria del humilde carpintero de Galilea que vino para salvarnos, en quien estaba el Padre en todo su ser, en toda la plenitud de su espíritu. Juan 14, solo revisen Juan 14 todo el capítulo. Al final dice que ellos vendrán y harán morada en nuestros corazones. Esta es la gloria. Y los sacrificios también nos hacen ver esta gloria, que es la que entrará a nuestro templo. Si creemos en la verdad del Padre y del Hijo que Pablo explica tan claramente. Ahora, Ezequiel, la Biblia la Biblia no se contradice, ni hay que tapar un lugar y dejarlo a un lado.
No, la Biblia tiene que hacer sentido, una parte aquí, otra acá y otra acá, pero toda tiene que hacer sentido sobre un mismo tema. No hay de que, es que esto no dice esto, entonces busco acá otra cosa. No, eso es usar la Biblia para apoyar lo que creemos. Pero si uno va a la Biblia lo conduce, el Señor, el Espíritu del Señor lo conduce uno a través de su palabra. Bueno, ya perdí dónde estaba. Yo soy muy emocionada. Ezequiel capítulo 8. Como decíamos, Ezequiel es este libro donde se mide todo el templo y el templo. Todo el templo, el altar y todos los enseres, todo se mide. Todo se mide en tiempo de Israel. Ahora, Apocalipsis 11, después, justo para entrar ya en el tiempo del fin, ya tiene rato que esto está sonando, está el mensaje de los dos testigos, que es el mensaje del Padre y su Hijo. Y dice así, mide el templo y mide el altar, ¿verdad? Mide el templo y el altar y ve y cuenta cuántos están adorando allí. Este es un mensaje de juicio. Y es un mensaje de juicio para la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque a este pueblo es al que se le dio la verdad del santuario, simplemente por eso. Es el responsable de haber dado al mundo esta verdad tal como está en su palabra. Entonces, hay un juicio también que está llevándose a cabo. Y así que Ezequiel es la base para juzgar el juicio, para descubrir el juicio de la Odisea. Ezequiel nos dice lo que el Señor quiere para el templo, para nuestro templo. Ezequiel nos dice qué es lo que está sucediendo con nuestro templo. Ezequiel nos dice lo que debemos hacer para consagrar nuestro templo. Y ahí fue donde mis ojos se abrieron esta mañana. Yo había leído todo esto y lo he estudiado, pero hasta hoy pude ver lo que voy a explicarles. El capítulo 8, el Señor está hablando. Los voy a llevar así porque ustedes pueden tomar su Biblia, por favor, y leer Ezequiel capítulo 8. Antes que nada, el Señor se manifestó a Ezequiel en su trono de gloria, sostenido por querubines, estos seres especiales de 4 rostros, el rostro del león, el rostro de un buey, y luego está el rostro del ser humano, y luego está el rostro del águila, que hemos estudiado lo que es el símbolo de estos seres conforme lo hemos visto en la profecía de Apocalipsis y luego en la profecía que estudiamos después. Estos seres son testigos. Estos seres son testigos para después emitir el juicio. Ellos son los que pronunciaron, enviaron y cuando se abrieron los sellos. El Señor abría un sello y uno de los seres vivientes decía, hablaba y salía el caballo que iba a salir, ¿verdad? De manera, estos seres vivientes tienen que ver con el juicio. Están envueltos en el juicio, son testigos presenciales, por eso es que son puestos que tienen ojos por dentro y por fuera. Porque son testigos presenciales de cada detalle, cada aspecto de la salvación, cada aspecto de todo lo que nuestro Señor Jesucristo llevó en sí para salvarnos, todo lo que el Padre ha hecho, ellos son testigos. Y todo lo que el hombre ha hecho, y todo lo que el enemigo ha hecho, y toda la persecución y masacre y todo, son testigos. Ellos son testigos de tal manera que por eso aparecen representados en los 4 cuernos del altar del sacrificio.
y también en el altar del incienso. Y son ungidos con la sangre del sacrificio, y toda la moldura alrededor es bañada en sangre, porque son testigos del sacrificio de nuestro Señor. Pero así, cuando llega el momento, ellos con autoridad pueden decir su testimonio, ¿verdad? Y entonces sale el que va a ejecutar el juicio. Así que esto es lo que Ezequiel vio, el trono del Señor, y vio el espacio, ¿verdad? Tan hermoso como Amber. Lo describe glorioso. Y no me quise detener en esto porque es tan bello que tal vez que quisiera que entráramos, tendríamos un buen rato para ir a Apocalipsis y regresar y ver el trono del gran Dios, de nuestro Padre Celestial, del gran yo soy. Este trono, nuestro Señor, nuestro Dios, vino a su templo, y entonces se encontró, él ya sabía, ¿verdad? Pero vino porque estaba ejecutando el juicio. Y entonces estaban midiendo el templo y el altar, y salió el que medía y medía y medía y medía. Ahora, en el capítulo 8 dice: En el quinto día del sexto mes, en el sexto año, yo estaba sentado en mi casa, y los líderes de Judá estaban sentados ahí conmigo. Y la mano de Adonai Elohim cayó sobre mí. Y miré, y yo vi lo que parecía un hombre hecho de fuego. Desde donde apareció ser su cintura hacia abajo era fuego, y de su cintura hacia arriba era lo que aparecía ser una brillantez color ámbar brillante. La forma de una mano fue puesta afuera, y me tomó por mis guedejas de mis cabellos, y el Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y me trajo en estas visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada del atrio interno, la puerta que da hacia el norte. Allí estaba, fíjense, en la entrada del atrio. Y no piensen, mis hermanos y mis hermanas, en Israel, en su templo solamente, porque el Señor, si el Señor ligó el mensaje con nuestros días, porque está bien ligado, y no hay manera de negar que Ezequiel es un profeta para este tiempo. Esto es lo que el Señor está acusando a la iglesia adventista del séptimo día. Dice que en la parte del norte, dice, ahí estaba de pie, parado este ídolo que provoca celos y provoca su indignación del Señor. Ahí estaba delante de mí la gloria del Dios de Israel, así como en la visión que había visto en el valle. Pero ahí estaba el ídolo parado en la mera entrada del templo, de la parte norte. Y entonces él me dijo: ser humano, levanta tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y vi en la entrada del norte, en la entrada del altar, la parte del norte, esta imagen que provoca el celo de Dios en la entrada. Y él me preguntó: ser humano, ¿tú ves lo que estos hacen? Qué horribles y disgusting, qué horribles y asquerosas prácticas que hace la casa de Israel aquí, para que yo me distancie de ellos, de mi propio santuario. Pero tú aún verás cosas más abominables.
Ahora mi hermano y mi hermana, usted es el templo del Señor hoy. Usted, nosotros somos el templo del Señor. Y el Señor viene a ver a su templo y Él ve a la entrada, luego, la imagen del celo. Esta imagen del celo era la imagen de Baal, la que estaba allí, el dios Sol. Era el que estaba al principio en la entrada. Y usted me dirá, yo no adoro al dios Sol, yo adoro en sábado. Pero sí, no solo el domingo adora al dios Sol. El día del domingo se adora al dios Sol. Pero la iglesia adventista sigue el dios Sol, aunque adora en sábado, porque adora la Trinidad. Él me trajo a la entrada del atrio, y cuando yo miré, vi un hoyo en la pared, y él me dijo, ser humano, escarba en la pared. Y después de haber escarbado en la pared, yo vi una puerta. Ve, entra, me dijo, y ve las prácticas malvadas que en lo que ellos están entretenidos aquí. Así que fui y miré, y allí, carved, engravado en las paredes, todo alrededor, estaba toda clase de reptiles y animales repulsivos, al mismo tiempo que con todos los ídolos de la casa de Israel. Estando enfrente de ellos estaban 70 de los hombres que dirigían, los líderes de la casa de Israel. En el centro, y ya da los nombres, ¿verdad que no voy a leerlos? Entonces el Señor le dijo, ser humano, ¿has visto lo que estos líderes de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno en su cuarto, cada uno con su imagen engravada. Porque ellos dicen, Adonai no nos puede ver. Adonai ha dejado la tierra. Él también me dijo cosas peores que estas, abominaciones más peores que estas. Tú verás de lo que estos están haciendo. Y mis hermanos y mis hermanas, no tomen por ofensa cuando uno les dice que la Trinidad es de origen babilónico. Ya tiene rato que estamos predicando esto. Y tenemos que levantar la voz. El Señor está acusando a su pueblo de idolatría. ¿Cuál idolatría, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es idolatría si no es la adoración de ídolos descrita claramente en los 10 mandamientos? Abrazamos los 10 mandamientos, creemos en la ley de Dios y transgredimos los mandamientos. Justo en el mandamiento más importante, el primer mandamiento. Y dijo, y Adonai habló estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento, que fue removido completamente. Y la cristiandad ni siquiera lo notó. Sin ese mandamiento han hecho deidades. Con ese mandamiento, cuando dice yo, un ser singular, no hay espacio para más nada. Porque ese yo va en él, yo, él. Y esto adjetivo solo se refiere a Dios. Al altísimo Dios, quiero decir al singular Dios de Israel. En el capítulo, todavía, el verso 14, me trajo a la entrada del norte de la casa de Adonai, y allí, delante de mí, había mujeres llorando por Tamuz, el dios Sol. Y el ser humano me preguntó, ¿has visto esto? ¿Ves las prácticas? ¿Has visto prácticas más asquerosas que estas?
Oh, y dice, tú verás prácticas y aún más asquerosas que estas. Así que el Señor considera asquerosa la adoración a Baal, la adoración a Tamuz, la adoración al Dios Sol, que adora el papado, la cual está escondida, ha estado escondida siempre tras el papado. La religión asiria que el mismo diablo, el mismo enemigo instituyó por mano de Semiramis y su hijo. Él me preguntó, ser humano, ¿has visto esto? Tú verás prácticas más asquerosas que estas. Y me trajo dentro del atrio de la casa de Adonai, adentro. Y allí, en la entrada del templo de Adonai, en la entrada al templo, entre el porche y el altar. Ay, Lord. Entre el porche y el altar estaban 25 hombres con sus espaldas hacia el templo de Adonai y sus rostros hacia el este. Y ellos estaban adorando al sol hacia el este. Y me preguntó, ser humano, ¿has visto esto? La casa de Judá considera como una cosa casual lo que ellos hacen, lo que ellos cometen, estas prácticas asquerosas que están haciendo aquí y llenando la tierra con violencia, provocándome aún más. Mira, ellos están incluso poniendo la rama en su nariz. Por lo tanto, yo actuaré en furia. Mi ojo no perdonará, no tendré piedad. Incluso si ellos gritan y lloran a gritos en mis oídos, yo no los escucharé. El Señor no escuchará. Y ahora viene esto que es bien importante. Todo es importante. Mis hermanos, el Señor está acusando a la iglesia adventista del séptimo día de adorar al sol. Porque no adora el domingo, pero adora al Dios que adoran los que adoran en domingo. La Trinidad romana es la misma que la iglesia cristiana. Ustedes vayan a la comparación que hice con lo que tomé de un sitio y de otro, del sitio adventista y del sitio de la iglesia popular. Y ahí están las mismas descripción de la Trinidad. No hay de que es una Trinidad diferente. No, mis hermanos. Los tres dignatarios celestiales es una cosa, es completamente diferente. Satanás se las arregló para poder hacer la Trinidad, no se las arregló, quiero decir, Satanás hizo la Trinidad en base a los tres dignatarios celestiales, adulterando la verdad que trajo con todo su cola de mentira, toda la adoración espuria de Roma, en nombre de cristianismo. Pero de cristianismo no tiene más nada, que es paganismo, lo que es esa religión. No es una religión que está de nombre cristiano y le ponen el nombre de Dios, Jesús, pero están adorando a Tamuz, están adorando al Dios Sol. Y ahora tal vez se cuiden y bajen todos los soles y los astros y bajen a María de la Luna y toda la suerte de engravaciones satánicas y idolátricas que ellos tienen. Tal vez los bajen para poder hacer mezcla con la cristiandad, no lo sé. Pero hasta ahora es el trasfondo de la iglesia popular. Y aunque los bajen, está en sus corazones. El capítulo 9 es
es revelador, mis hermanos, dice mis hermanas y mis hermanos. Entonces, él gritó fuertemente, exclamó fuertemente, precisamente en mis oídos: llama a los comandantes de la ciudad, cada uno sosteniendo su arma de destrucción. Y al instante 6 hombres se acercaron en el camino de la puerta de arriba del norte, cada hombre teniendo su instrumento de destrucción. Entre ellos estaba un hombre vestido en lino, con una tableta de escribiente en su cintura. Ellos entraron y se detuvieron en el altar de bronce, el altar del sacrificio. Fíjense bien, mis hermanos. Entonces, la gloria del Dios de Israel se fue hacia arriba, se fue hacia arriba, ¿verdad? Desde sobre los querubines, donde había estado, hasta el dintel de la casa. Él llamó al hombre vestido en lino, quien tenía el equipo de escribiente en su cintura. Y Adonai le dijo a él: ve a través de la ciudad, por toda Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que están suspirando y llorando sobre todas las prácticas asquerosas que están cometiendo, que han estado cometiendo. A los otros le oí decirles, ve a través de la ciudad atrás de él, vayan a través de la ciudad atrás de él y strike, ataquen, ¿verdad? Maten, no dejen que tu ojo no perdone, no tengas piedad. Mata a hombres viejos, a jóvenes, a muchachas, a pequeños niños, a mujeres. Mátalos a todos. Pero no vayas cerca de ninguno con la marca. Empezando en mi santuario. Así que ellos empezaron con los líderes enfrente de la casa. Y nosotros vamos a tener que ver esto, hermanos, porque una vez empezando el sellamiento y empezando la destrucción, el castigo del pueblo que no se arrepienta, van a caer. Los primeros son los líderes. Dice, ellos empezaron con los líderes enfrente de la casa. Entonces él les dijo a ellos, defile the house, que es ensucia la casa, llenas los atrios con cuerpos, mantente avanzando, avanza. Y así ellos se fueron, dejando mortandad en la ciudad. Cuando la matazón estaba en su apogeo y yo fui dejado solo, caí en mi rostro y lloré y dije, oh Adonai Elohim, en derramar tu furia sobre Jerusalén, ¿vas a destruir cada uno en Jerusalén? Entonces él me dijo a mí, la maldad de la casa de Israel y Judá es enorme. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de justicia que fue negada.
porque ellos dicen, Adonai ha dejado la tierra, Adonai no ve. Pero por lo que a mí concierne, mi ojo no perdonará y no tendré piedad. Pero yo traeré las consecuencias de sus caminos sobre sus cabezas. Mis hermanos, eso es algo bien triste, bien triste. Al llegar al altar, una vez cuando estaba la gloria del Señor sobre los querubines, y al llegar al altar y al hablarle el Señor, la gloria del Señor se levantó de sobre los querubines y se fue hasta el dintel de la puerta del templo. Se fue, y entonces ordenó toda esta matanza y ordenó al hombre vestido de lino que escribiera y que anotara. Mis hermanos, este es el juicio. Este es el juicio. El juicio de la casa del Señor. Tal como fue para Israel, tal será para nosotros ahora. Tal será para nosotros ahora. Los pecados de Israel han sido repetidos por el moderno Israel, el moderno Judá, en la moderna Jerusalén, que es el pueblo del Señor. Y esto es lo que, estos son los juicios que están describiéndose. Y después descubre a los 4 seres vivientes de los cuales les hablé al principio. Y yo quiero traerlos ahora hasta el capítulo 13, que dice: la palabra de Adonai vino a mí. Ser humano, profetiza contra los profetas de Israel, quienes profetizan. Dile a todos aquellos profetizando de sus propios pensamientos, escuchen lo que Adonai dice. Adonai Elohim dice: ay de los profetas viles que siguen sus propios espíritus, sus cosas, y cosas las cuales ellos no ven, no han visto. Israel, tus profetas han sido como chacales entre ruinas. Tus profetas no han ido a reparar, ¿verdad?, a las barricadas, a reparar nada en la casa de Israel, para que Israel esté listo para la batalla en el día de Adonai. Sus visiones son futiles, sus adivinaciones falsas. Ellos dicen, Adonai dice, cuando Adonai no los ha mandado. Y sin embargo llenan de esperanza que el mundo será confirmado en lo que ellos predican, ¿verdad? ¿No has tenido una visión fútil y hablado falsa adivinación cuando tú dices, Adonai dice, y yo no lo he hablado? Por lo tanto, esto es lo que Adonai Elohim sí dice. Porque tú has hablado futilidades y visto falsedades, por lo tanto, por esto, yo estoy contra ti, dice Adonai Elohim. Mi mano será contra los profetas que han tenido visiones futiles y producen falsas adivinaciones. Ellos no serán permitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán escritos en el registro de la casa de Israel, o entrarán en la tierra de Israel. Entonces tú sabrás que yo soy Adonai Elohim. Ellos se merecen esto, porque ellos han llevado mi pueblo, lo han perdido, diciendo que hay paz cuando no hay paz.
Si alguien edifica una pared sin cemento, la hermosean con cal, ¿verdad? Para que parezca fuerte. Dile a estos emplastadores que un viento fuerte vendrá y grandes piedras de granizo y tremendos vientos de torbellino y la pared caerá. Mis hermanos, este capítulo está diciendo que, y contra las mujeres también que profetizan y que cosen almohaditas, aquí está hablando de la adoración al sol, porque las mujeres lloraban por Tamuz y luego hacían almohaditas para que se arrodillaran delante de Tamuz, para todos las horripilantes, asquerosas, como dice el Señor, costumbres de adoración al sol. Y ahora no hay esas costumbres, pero el Dios, porque no es Dios, ¿verdad? Es un ídolo, sol, todavía es adorado. Porque esa fue la trampa del enemigo que puso desde tiempos antiguos y la ha ido perfeccionando. De manera la ha traído y la ha traído de manera que el pueblo ni siquiera se da cuenta que es una trampa. Por eso es que la Escritura dice que hasta los escogidos corren peligro de perderse. Ahora, vimos cómo la gloria del Señor se levantó de ahí, y cómo entonces, después de cuando llegó al altar de bronce, empezó el juicio. Ahora vamos a ver aquí el altar de bronce, ya en la reconstrucción, ¿verdad? Porque hemos hablado un poquito de esto ahora. Ahora vamos a ver cómo es lo que dice el Señor que debemos hacer en el altar para reconstruirlo, ¿verdad? Y Él me dijo, ser humano, Adonai Elohim dice, estas son las regulaciones para el altar cuando el tiempo venga para construirlo. Sabemos que este altar no se construyó. Sabemos que este templo no se construyó porque es nuestro templo. Es nuestro templo. Y el Señor está limpiando los templos, está preparando los templos de acuerdo a su necesidad para morar en nosotros. Limpios, santos y puros. Nosotros lo decimos en 3 palabras: santos, puros y limpios. Y el Señor hizo todo este mensaje así de grande para hacernos entender la seriedad de ser templo del Señor. Y dice, estas son las regulaciones para el altar cuando venga el tiempo de construirlo y de ofrecer ofrendas quemadas en él y de derramar la sangre contra el altar, ¿verdad? De splash, de echar la sangre contra el altar. Tú le darás al sacerdocio, quienes son descendientes de Leví, los sacerdotes Sadoc, de Sadoc, y quienes se acercarán para servirme. Solamente ellos podían servir, son los que el Señor designó para servirles. Ahora, algo muy importante de los descendientes de Sadoc es que cuando fueron los únicos que se mantuvieron leales al Dios de Israel en tiempos de idolatría. Sadoc es el sacerdocio, viene desde David. Desde David viene esta tribu de Sadoc que servía al Señor. Y son los únicos que se mantuvieron fieles. Y por eso está hablando de estos. Esto es bien significativo, porque son descendientes de Leví. Pero es una tribu que diferente. Es una tribu fiel. Todos los demás cayeron, porque Leví cayó, Judá cayó.
Judá cayó en idolatría. Y esto nos debe servir de ejemplo, porque muchos dicen, no he caído, yo no caí. Los grupos, ¿verdad?, que se levantan aquí y allá. Cayó Israel, las 10 tribus de Israel, y cayó Judá también, siguiendo a Israel. Por eso es que es este tiempo tan importante para nosotros. Este es tiempo de reconstrucción del templo de Dios. Este es tiempo de reparar el altar sobre sus bases antiguas, así como lo hicieron los israelitas al salir de Babilonia. Es nuestro ejemplo. Ahora, Ezequiel nos está hablando de las órdenes del Señor, las regulaciones que debemos seguir en la reconstrucción de nuestro templo. El templo final de Dios, donde se manifestará la gloria del Hijo de Dios. Estas son las regulaciones. Las regulaciones son las ofrendas que hay que ofrecer para que nuestro templo cumpla con las regulaciones del Señor, porque aquí estas son las regulaciones para el altar cuando venga el tiempo de construirlo. Ahora, el tiempo de construir el altar de Dios es ahora, justo antes de entrar en el tiempo de tribulación. Estas son para que se ofrezcan ofrendas quemadas y todas las ofrendas del Señor. Y todas las ofrendas son simbólicas, mis hermanos. Hemos visto las ofrendas. Ahora, fíjense bien, un toro joven como ofrenda por el pecado. El toro joven, como lo vimos antes, es el símbolo de nuestro Mesías, el Hijo de Dios, antes de venir al mundo. El Hijo Espíritu, uno con su Padre desde la eternidad, en quien habita la plenitud de Dios, el primogénito de toda creación. Este es el símbolo del toro joven. Ahora, tú tomarás su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas de la orilla y en el molde todo alrededor. Así es como tú lo purificarás y harás expiación por él. Ahora, nuestro altar está sobre, si ustedes se fijan, la sangre del toro joven, la sangre de Yeshua antes de venir al mundo, considerado como el pan del cielo que vino a salvarnos. Porque el problema con el pueblo ahora es el mismo de todas las iglesias. Se fueron atrás de todas las iglesias cristianas. El Cristo hombre es el único que tiene toda la gloria. Mis hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no me tomen a la ligera, porque esto tiene mucha profundidad, no es solamente para hablar, no estoy hablando por hablar. El Hijo Espíritu, el Hijo que era uno con el Señor desde la eternidad. Esto lo hemos visto en temas pasados repetidas veces, y no quisiera irme por repetirlo para no hacer más largo, quiero hablar otras cosas. Pero este precioso Hijo de Dios, Él es el Cordero de Gloria. Aquel en quien habita la plenitud de su Padre. El Hijo Espíritu, uno con Dios, porque participa de la naturaleza divina, que no es divino, no es lo que los teólogos de este tiempo han hecho con esa palabra, divino e inmortal. No, señores, divino es las cualidades intrínsecas, morales de Dios. Eso es la naturaleza divina. Pedro lo explica claramente cuando dice que somos participantes de la naturaleza divina y no participamos de la corrupción que hay en la naturaleza carnal. De manera que la naturaleza divina es las cualidades de Dios, el ser de Dios, lo que es en su espíritu. El Señor dice que el Señor puso el espíritu del hombre en él.
Y dice que así como el espíritu del hombre, Dios, el espíritu de Dios es el único que sabe las cosas de Dios porque está en él, como el espíritu de nosotros está en nosotros. Y no somos dos, sino es lo que somos. Pues este ser, lo que Dios es en su naturaleza, está puesto en su amado Hijo, Yeshua. Este es el Cordero de Gloria. Este es el pan del cielo que vino para salvarnos. Él, el Hijo Espíritu, el Hijo que está lleno de toda la plenitud de Dios. Y no estoy hablando de todo el poder que le fue dado, que era de Él, porque Él es el primogénito. El Señor le dio su primogenitura a Él. Y hay otra explicación bien hermosa allí, pero no vamos a entrar ahí ahora. Él gobierna y es la cabeza. Es como de gobierno, ¿verdad? Él es el príncipe de los príncipes. Pero eso es su poder. Pero es otra cosa. El ser uno con el Señor. El ser uno con el Señor en lo que Dios es. En su corazón, en su espíritu. Es uno. Por un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo, es que todos entramos a Dios en un espíritu. Por medio de Jesucristo. Por eso es que podemos ser salvos y el Señor Dios nos reconcilia por medio del cuerpo sacrificado de su Hijo y su sangre derramada. Entonces nos unimos a Cristo y venimos a ser reconciliados con el Padre, con Dios. De manera que este toro joven, como ofrenda por el pecado, es el Hijo Espíritu. Antes de venir al mundo. Mírenlo así, porque el Señor así lo hace ver en las ofrendas. Que hubiera sido sencillo que un cordero nada más, o un toro nada más, porque es un príncipe, porque el toro joven es una ofrenda de príncipes y de reyes. Pero no fue así. Tiene animalitos diferentes. ¿Por qué? Porque aplican a diferentes significados. De manera que el toro joven es el Hijo del Altísimo antes de venir al mundo. El Hijo Espíritu. Ahora dice, o sea, hay que ofrecer el sacrificio del toro joven. Hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque dice que nosotros ahora solo ofrecemos ofrendas de gratitud. No podemos hacer otra cosa, no vamos a sacrificar un toro. Pero vamos a sacrificar ofrendas de humillación y gratitud, porque el Señor Dios del cielo puso su espíritu en su Hijo, completito. Todo lo que Dios es, dice la Biblia judía, estaba en su Hijo. Y este es el Cordero de Gloria. Aquí viene Jesús con todo el corazón del Padre para salvarnos y se acuesta en esa cruz, en ese madero para ser crucificado. Ese es el Cordero de Gloria. Luego dice, tú debes tomar de su sangre y ponerla en los 4 cuernos. Aquí están los 4 seres vivientes representados. No los vimos porque sería largo, pero los he explicado. Ya están otros temas en los cuales están explicados los 4 seres vivientes. Y dice, los bañaron de sangre a los 4 seres vivientes. Los 4. Y todo alrededor del altar. Mis hermanos y mis hermanas, está tu altar bañado, todo su alrededor bañado con la sangre del verdadero Cordero de Gloria. Está tu vida cubierta por el verdadero Cordero de Gloria. Estos 4 seres vivientes son nuestros testigos.
Y ellos son testigos de nuestro corazón. Ellos saben si está toda la sangre del Cordero de Gloria, que es uno con su Padre, en nosotros. Si hemos sido cubiertos por esa sangre. Y dice, así es como lo purificarás y harás expiación por él. No podemos ser expiados de nuestros pecados a menos que tengamos la sangre correcta, que apliquemos a nuestro corazón la sangre que verdaderamente se derramó en ese madero, la sangre del Hijo del Dios Altísimo, el Hijo Espíritu, antes de venir al mundo. Este es el becerro. Ahora vamos adelante. Y esto es lo que hace expiación. Esto es lo que nos limpia de todo pecado. Su sacrificio. ¿Se fijan quién es el Cordero de Gloria? Es el Hijo de Dios junto en todo el Espíritu del Padre. Él es el Cordero de Gloria. Ahora, tú vas a tomar su sangre, ya lo puse esto, ¿verdad? Tú también tomarás de el cordero, que fue la ofrenda por el pecado, y harás que lo quemen en el lugar designado, en el lugar designado dentro del área del templo, ¿verdad? Porque esta es una ofrenda por el pecado, y hemos explicado las ofrendas por el pecado, cómo eran. Entonces dice, en el segundo día, tú vas a ofrecer un macho cabrío sin defecto como ofrenda por el pecado. Y ellos purificarán el altar así como lo purificaron con el cordero, con el becerro. El macho cabrío es el símbolo del Mesías hecho hombre. El macho cabrío es el símbolo del Mesías ya habiendo tomado la naturaleza humana. Y este macho cabrío podía ser ofrecido por todos, ¿verdad? De manera que debía ofrecerse de la misma forma que el becerro, y así purificarían el altar como fue purificado con la sangre del becerro. Cuando hayas terminado de purificarlo, cuando ya el altar está limpio, o sea, ya está expiado. Si nos fijamos, la expiación tiene dos pasos. Hay que confesar al Cordero de Gloria, al pan que descendió del cielo, al Hijo de Dios, al del Dios Altísimo, que fue uno con Él desde la eternidad, que es uno con Él, pero que desde la eternidad, en el cual mora el Espíritu del Altísimo, con su ser completo, su espíritu completo. Ese es el Cordero de Gloria. Él es el Cordero de Gloria. Por eso es que el Señor dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Claro que estaba. Su naturaleza divina estaba en su Hijo. Él era, Elena de White dice, era Dios encarnado. Dios hecho carne cuando se hizo como uno de nosotros. Es profunda la verdad del Señor. Nuestro Jesucristo no es otro Dios. Es el mismo Dios del cielo. Y muchos ridiculizan la idea, ¿cómo va a ser Dios y el Hijo también? Es Dios. Es el Dios del cielo que hizo que su naturaleza, su espíritu, su ser, es tan hermoso, mis hermanos. Miren, el Señor habla y aparece, ¿verdad?
Él hace y crea. El hombre fue formado con sus manos. Ahora, de su espíritu, de su ser, Él formó a su Hijo. Él trajo a la existencia. Y no voy a discutir que si begotten o no begotten. No, eso yo lo dejo para el Señor, porque la Biblia solamente dice unigénito y primogénito, los dos. Zacarías 14, Zacarías 12. De manera que el Hijo del Señor, de su espíritu, de su naturaleza interna, de su ser, de lo que Dios es, naturaleza divina. Y ahora ese es el Cordero de Gloria. Ahí está toda la naturaleza del Señor hecha primero un ser celestial. Y yo no quiero hablar de más, pero el apóstol Pablo dice que las cosas celestiales se purificaron con cosas mejores cuando nuestro Señor murió, ¿verdad? Y fuimos purificados. Y cosas mejores cuando nuestro sumo sacerdote entró al cielo. De manera que entró con el Padre, ofreciendo su sacrificio, su sangre preciosa por nosotros, purificando el santuario, ¿verdad? Como se purificaba el santuario de Levita, como un ejemplo solamente, ¿verdad? Pero dice que las cosas celestiales con mejores cosas. Y si nos damos cuenta, nuestro Señor Yeshua existió con el Señor desde la eternidad. El Señor, nuestro Salvador, el Señor que su Hijo amado existía desde la eternidad. Quiere decir que convivía con los ángeles, que Daniel lo llama el arcángel Miguel. La existencia del Señor se puede trazar en la Escritura, siendo que fue con el Señor por tanto. Elena de White escribe en la historia de la redención acerca de Jesús, de Yeshua. Pero claro, ya lo traemos y ya lo pensamos como un ser humano. Pero el Señor era un ser celestial. No era un ser humano como nosotros. Era un ser celestial que se despojó de toda su belleza y todo lo que Él era para venir a hacerse un ser humano. Y eso es lo que el cristianismo no comprende, que su salvación es algo tremendo. El mismo Padre de su naturaleza divina trajo este Hijo a la existencia para que viniera, para poder venir Él en su Hijo, para que Él estaba presente en su Hijo, en su naturaleza divina, y estaba en su muchacho, ¿verdad? Cuando fue sacrificado para poder reconciliarnos Él mismo. Y este es un sacrificio doble, mis hermanos, porque es la naturaleza del Altísimo Dios. El Espíritu de Dios es la naturaleza divina del Altísimo Dios. De manera que Jesucristo era la naturaleza divina andando en un ser humano, hecha un ser humano para salvarnos. Y no tiene nada el Señor tomó el barro y formó un hombre. ¿No puede tomar su espíritu y tener su hijo? Claro que sí. Y este hijo es el que laid down his life to save us. Es el que dio su vida para salvarnos. Este Hijo Espíritu, uno en naturaleza con su Padre. Es una persona, es Cristo.
Sí, porque hay un propósito con el Mesías. Había que traer al Mesías humano. Por eso es que Zacarías habla de los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Por eso es que el arca del pacto tiene dos querubines. Por eso es que en la puerta del lugar santísimo y del lugar santo del templo está la figura de un querubín y una palma, un querubín y una palma, con el querubín con dos rostros, el león de la tribu de Judá y el ser humano, el león y el ser humano. ¿Por qué? Porque todo el plan de salvación era para traer al león de la tribu de Judá. Dos Mesías en uno, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba en su Hijo. Vino, nos dio por eso es que nos dio el regalo más precioso que, ay, Dios del cielo. Se dio a sí mismo para salvarnos, nuestro Padre amado, en su Hijo. Y su Hijo se entregó sin cuestionar, con amor se dio por nosotros. Por eso es que el cielo se vació de todo para darnos salvación. Esa es la importancia y la diferencia de creer en el verdadero Dios. En un Dios que es todo poder, que todo lo puede hacer. Porque ya razonando como lo razonan con la malvada y asquerosa teoría de la evolución. Ya traen a Dios a ser un hombre como cualquiera, hecho por evolución casi, ¿verdad? Y no es así. No. Bueno, el macho cabrío es la representación ya del Hijo hecho hombre. Ahora sí, el Hijo se despojó de todo lo que era, de todo su ser, de todo lo que Él era, para no tener ninguna ventaja sobre nosotros. Y fue hecho un ser humano, fue engendrado en María y vino a ser uno de nosotros. Ahora, el Padre no dejó solo a su Hijo. Jesucristo mismo dice, el Padre no me ha dejado, nunca me deja solo mi Padre. De manera que nuestro Padre Santísimo siguió estando en su Hijo. El Padre era la divinidad de Cristo. Era la naturaleza divina de Jesucristo, de Yeshua. Y si podemos ver que era en Cristo antes, ¿por qué no podemos ver que era en Cristo cuando ya era un hombre? Claro, seguía siendo su amado Hijo, ahora hecho un hombre. Por eso es que el símbolo es un macho cabrío. Los machos cabríos son comunes, ¿verdad? Donde crían estos animalitos y andan en los cerros y así como el hombre, por todos lados y rebeldes que son. Fue hecho un macho cabrío sin defecto y sin pecado. Y Él entregó su vida para salvarnos. ¿Se fijan cuántas veces ha entregado su vida al Señor? Entregó su vida en el cielo. La dejó para poder venir a ser un ser humano. Y luego entregó su vida en el Calvario para salvarnos, para salvar esta humanidad, para salvar no nuestra carnalidad, sino la raza, ¿verdad? Aquellos que quieren ser salvos. Entonces, después de que esta sangre también se hace como el toro, el joven, y expía nuestros pecados. De manera que para expiar nuestros pecados, nosotros tenemos que creer en el Hijo Espíritu antes de venir al mundo y en el Hijo hecho hombre antes de venir al mundo. Y tanto que para poder dilucidar con el espíritu de profecía, para que el pueblo adventista pueda verlo,
Elena de White lo dice, Él es el Espíritu. Y a la vez dice, es Dios encarnado, el Padre encarnado. Ahora, viene el otro sacrificio. Cuando hayas terminado de purificar el altar, purificarlo, vas a ofrecer un becerro joven, sin defecto, y un carnero, un ram, un carnero de la manada, ¿verdad? Los que se usan para que estén con las chivitas. Un carnero vas a traer sin defecto estos dos, el becerro y el carnero, que también son los dos símbolos, ahí están. El Hijo del Señor, lleno del Espíritu del Padre antes de venir, y luego hecho un hombre, un carnero. Hay una diferencia grande. El becerro era la ofrenda de los príncipes, de los reyes, porque podían comprar, podían tener, ofrendar un becerro, 2, 3, 20. Ellos tenían, ¿verdad? Y podían, era la ofrenda de príncipes. Él es el príncipe del cielo. Nuestro Señor es el príncipe del Altísimo, príncipe Emmanuel. Y el carnero, pues ya es de la tierra, ¿verdad? Ya vamos a decir, ya cualquiera podía ofrecer un carnero. De manera que es como uno de nosotros, una ofrenda como de un ser humano. Y así dice, has de presentarlos delante del Señor, de Adonai, y los sacerdotes tirarán sal sobre ellos y los ofrecerán como una ofrenda quemada a Adonai. Fíjense bien, estos dos, el Hijo del Señor, el Hijo eterno, ¿verdad? Como hemos dicho, el Hijo del Señor antes de venir, el Hijo del Padre, de Dios, de Yahweh, antes de venir al mundo. Luego el carnero, ahí están las dos representaciones del Mesías, antes y después de venir, hecho ser humano. Pero tenemos que honrar al Hijo en las dos representaciones. Esto es lo que significa honrar al Hijo. ¿Qué habla Juan? Juan dice, honremos al Hijo, ¿verdad? Honremos al Hijo. Porque honrando al Hijo, honramos al Padre, porque el Padre está en su Hijo, en su naturaleza. Dice que estos dos se ofrecen como ofrenda quemada. La ofrenda quemada se ofrecía todo el animalito, bien lavado, todas las patitas, las manitas, la cabeza, lavado todo, y se ponía sobre el altar, y ese fuego quemaba y ardía, hacía quemar el sacrificio hasta que eran cenizas. Esa es la ofrenda quemada. Y mis hermanos, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios Altísimo, el Hijo de Dios Altísimo hecho hombre, murió en el Calvario hasta que toda su vida acabó. Y esta ofrenda quemada está hablando del sufrimiento y del dolor de su Hijo Espíritu, de su Hijo ser humano. Y nosotros tenemos que darle la gloria al Señor porque nos dio este Mesías glorioso, el pan. Por eso es que Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre. El pan que descendió del cielo no tenía cuerpo humano, pero se hizo humano. Y ahora ahí está el carnero ofreciéndolo. Este es el ser humano, Cristo, Yeshua. Y ahora el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Y yo lo resucitaré en el día postrero.
Y luego dice que en el sacrificio se le agrega sal. Y dice, tirarás sal sobre el sacrificio. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra. Y esta visión es la visión de la limpieza de nuestro templo ahora. Ahora. La expiación de nuestro templo ahora. Que será que pronto se llevará a cabo, que nosotros debemos estar buscando y rogando por esta expiación en nuestro corazón, porque la sangre del Cordero de Gloria limpia nuestros corazones. Pero ahora es más, fíjense bien, porque esta es la ofrenda quemada. Primero fue el sacrificio para santificar el altar. Santificó el altar. Y ahora viene la ofrenda quemada, que es la ofrenda de olor grato al Señor. Es la ofrenda de paz también. Y dice que esta ofrenda se ofrecerá por 7 días. Cada día, por 7 días, prepararás un carnero, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Estos también se preparará un toro joven y un carnero del rebaño sin defecto. Por 7 días ellos harán expiación por el altar. Por el altar, fíjense bien, el altar, nuestro altar. Todo esto deberá, porque esto no fue hecho, el altar no se reconstruyó. Este es el altar que el Señor reconstruye. De manera que por 7 días, dice, se hará expiación por el altar para limpiarlo. Y de esta manera ellos harán para consagrarlo. Cuando estos días terminen, de ahí en adelante, del 8º día y después de él, el sacerdote presentará vuestras ofrendas en el altar y sus ofrendas de paz, y yo los aceptaré, dice Adonai el Señor. De manera, mis hermanos, que este altar debe ser expiado, purificado, para que nuestras ofrendas, ahora sí, cuando vamos al Señor y gracias, Señor, y sacrificio de acción de gracias, es genuino, ¿verdad? Entonces el Señor aceptará nuestra devoción, nuestras ofrendas de gratitud o nuestras ofrendas de adoración, porque somos sus hijos. Hasta que el templo sea expiado. La sal significa nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Usted es la sal de la tierra si usted cree en el Hijo de Dios como la palabra lo describe. Usted es la sal de la tierra que debe ser echada sobre el sacrificio. Nosotros debemos tirarnos sobre el sacrificio. Debemos estar tan unidos a Yeshua, a Jesucristo, que pasemos por lo que pasemos por el horno de fuego como Él pasó. Nosotros estaremos anclados en nuestro Mesías y podremos pasar la prueba que viene. Mis hermanos, esta purificación del altar debe ser hecho en nosotros para que nuestras oraciones sean aceptadas, para que nuestra expiación sea verídica. Debe ser hecha de acuerdo a las regulaciones del altar del libro de Ezequiel. Debe ser hecha de acuerdo a sus regulaciones. Y sus regulaciones son el toro joven, el príncipe, y luego viene el macho cabrío, hecho hombre.
y luego viene el carnero y otra vez junto con el becerro, ¿verdad? Los dos están ahí, como ofrenda por el pecado y luego como ofrenda quemada. Y en temas pasados hemos hablado, la ofrenda quemada es la que el hombre de pecado echó por tierra. Y dice, y echará por tierra la ofrenda. En algunas versiones dice ofrenda quemada, porque esta es la ofrenda que él echó por tierra. ¿Por qué? Hemos visto que la ofrenda quemada es la ofrenda que está ardiendo de mañana y de tarde. Es el olor suave para nuestro Señor. Es ese sacrificio que está delante del Señor siempre. ¿Cuál es? Es la ofrenda de nuestro sumo sacerdote ahora delante del Señor, delante del Padre. El sumo sacerdocio de nuestro Señor Yeshua es la ofrenda, es el símbolo de la ofrenda quemada. Y mis hermanos, esto primero es la expiación por nuestros pecados, la expiación de nuestro templo para poder ofrecer la ofrenda quemada, que es para poder ofrecer al Padre nuestro sumo sacerdote y decir en el nombre de Jesucristo, mi sumo sacerdote, en el nombre de Yeshua, mi sumo sacerdote, porque estamos conscientes de quién es Yeshua. Y hemos recibido a nuestro Yeshua en nuestro corazón. Recibimos al Cordero que fue inmolado por nosotros y le agradecemos su sacrificio y recibimos al Espíritu del Cordero de gloria. Recibimos su naturaleza divina, que es la naturaleza divina del Padre. El Espíritu de Jesucristo en nosotros, que nos une al Espíritu del Padre, como es en todo lo que Juan explica desde 14, 15 y 16, 17 de Juan. De manera que la ofrenda quemada es el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Yeshua en el cielo. Es continuo. Ahora, ¿qué es lo que ve nuestro Señor? ¿Qué es lo que ve el Padre cuando ve a nuestro Señor? ¿Qué es lo que ve? Ve a su Hijo y dice aquí santidad a Yahweh. Santidad es lo que dice su mitra. Santidad a Yahweh, santidad al Padre, santidad a Dios. El Señor ve a su Hijo y ve a este ser humano con una naturaleza restaurada. No la naturaleza que adoptó cargada de siglos de herencia, de pecado. Él no pecó. Él se mantuvo en la naturaleza santa de su Padre. Ahora ve a nuestro sumo sacerdote, todo vestido de dignidad y de gloria. ¿Por qué? Porque redimió la naturaleza, la raza humana de la naturaleza podrida que el demonio causó en el ser humano. No hay vestigio de la humanidad como es ahora. Es una humanidad restaurada. El templo fue restaurado. El templo, el altar. Cuando nuestro altar es restaurado en la adoración al verdadero Dios, en el entendimiento de su Mesías, entendiendo el plan de salvación, cuando nuestro entendimiento es restaurado, nuestra adoración es restaurada, nuestro altar del sacrificio es restaurado y nuestro templo es restaurado. Ahora el Espíritu del Señor mora en nosotros, las arras del Espíritu. Y en tiempo, porque ya no tarda por venir, seremos vestidos de la gloria del Espíritu de Dios. Yo iba a hablar acerca de cómo es esto. Y sin embargo, pero el Señor me trajo a hablarles del altar del sacrificio. Yo tenía que haberlo hecho antes, pero yo no hallaba por dónde empezar. Ezequiel es bien extenso.
y yo me perdía entre todo, pero el Señor me trajo hoy justo al altar y me ha mantenido en el altar. Porque es lo más importante de nuestro cuerpo, el altar de nuestra vida. Aquí adoramos. Y si nos dimos cuenta, el altar, el israelita tenía ahí a Tamuz. Y ya expliqué, la idolatría de la iglesia adventista es la misma idolatría de que el Señor acusa. El templo de Israel es nuestro, el templo de Ezequiel es nuestro templo, el altar de Ezequiel es nuestro templo. Y todas las medidas y todo lo que el Señor muestra como midiendo por todos lados del templo es porque estamos siendo juzgados en todo. En todo. Es un juicio tan minucioso de nuestras vidas delante del Padre que deberíamos temblar delante de la mirada del Omnipotente en la persona de su Hijo. Nosotros deberíamos temblar sabiendo que estamos bajo juicio. Pero el pueblo indiferente, porque no entiende esta verdad tan profunda y tan llena de gloria y de santidad para su vida. Precisamente en este pequeño pedacito de la limpieza, de la expiación y de la ofrenda quemada, que es el sacerdocio de Jesucristo, está nuestro todo. Porque esa ofrenda quemada era de olor suave y grato para el Señor. Porque es la ofrenda de su amado Hijo, así como lo hemos explicado. Y esta ofrenda está delante del Señor. Y esta ofrenda es la que venimos y ofrecemos delante del Señor y decimos: Señor, yo no tengo nada con que venir delante de ti. Mírame. No me mires como soy, límpiame de mi pecado, quítalo de mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una naturaleza limpia, una naturaleza santa como la de mi Jesucristo. Dame el Espíritu de Cristo en mi corazón. Y cuando hacemos esto, cuando clamamos la ofrenda del Cordero hecho humano y la ofrenda del Cordero Espíritu, entonces tenemos tanto el Cordero, la ofrenda que nos cubre, que nos limpia el cuerpo, como dice Pablo, que fuimos salvados por el cuerpo muerto de Jesucristo, entonces somos perdonados y ahora el Espíritu de Cristo está en nosotros y somos reconciliados con Dios. Y somos restaurados. Nuestro templo es restaurado a la imagen de nuestro Mesías, de nuestro Jesucristo. Esta es la importancia de este mensaje. Esta es la importancia de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El santuario lo dice, lo grita, los sacrificios lo gritan. Y si nosotros ahora en este tiempo ponemos atención y entendemos el mensaje del altar, el mensaje del santuario, cruzaremos no como que vamos por la playa felices, cruzaremos en angustia de espíritu. ¿Será que he confesado todos mis pecados? ¿Será que mi santuario está limpio? ¿Será que mi templo fue limpio? ¿Será que mi altar ha sido expiado completamente? ¿Será que he confesado todo lo que he hecho? Pero vamos cubiertos por la ofrenda quemada, por el sumo sacerdocio de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Esto es la justificación por la fe.
no por obras para que nadie se gloríe, sino por el poder de Dios, por el poder del Padre, por el poder del Padre en su Hijo, que nos reconcilia y nos transforma nuestra naturaleza carnal en naturaleza divina. Porque seremos transformados, somos transformados a la naturaleza divina de Cristo. Elena de White lo dice. Y si nosotros somos transformados ahora en la tierra a la naturaleza divina de Cristo, ahí está clarito qué es lo que es la naturaleza divina. Es el ser de Cristo. Es el ser de Cristo que es el ser de Dios. Porque Él está en su Hijo. Y esa naturaleza que vino a ser nuestro Mesías es de Dios del cielo, cuya naturaleza, de cuyo espíritu, de su espíritu, hizo o creó o formó o engendró a Jesucristo, como usted lo quiera decir. Es de su naturaleza, de su espíritu. De su espíritu. En mi parecer no es engendrado arriba, en el cielo desde la eternidad, porque para engendrar se requieren dos. Hay que engendrarlo en alguien. Eso es engendrar. El hombre engendra en la mujer. Pero el Hijo de Dios, traído del Espíritu de Dios por el poder de Dios que no conoce límites. Su Espíritu y es su Hijo. Él mismo es su Hijo. Por eso Elena de White dice, es Dios encarnado, es el Padre encarnado. Por eso Jesús dice, ¿no me has visto, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la persona del Padre. Es el Espíritu del Padre. De manera que el Espíritu que estaba en Jesucristo es el Espíritu del Padre. Y por eso al morir, nuestro Señor Jesucristo no podían estar, ¿verdad?, juntos. El Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo dice que pidió en su oración que tener la gloria que tuvo antes de que el mundo fuera formado. Cuando era uno con el Señor antes de ser formado el mundo. De manera que Él volvió a ser el Hijo amado en el cielo como era antes. Pero ahora en una naturaleza humana restaurada a la imagen del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en Cristo y está en la naturaleza restaurada y estará en todo hijo de Dios salvado. Es grande nuestra salvación. Dios no tiene hijos de segunda clase. Dios tiene hijos fieles y más fieles que fieles. Y el más fiel y el más glorioso, el príncipe de los príncipes. Y no porque los otros sean infieles, ¿no? Pero porque nuestro Señor Jesucristo es quien es. Es Dios encarnado, es el Padre encarnado. De manera que cuando al cielo llega, entonces llega nuestro Señor Jesucristo, una persona. Ahora es el ser humano delante de Dios con una naturaleza humana restaurada a la imagen de Dios. Y todos vivos por el mismo Espíritu, como dice Pablo. Todos por el Espíritu del Padre. No hay manera de cambiar en nuestros corazones a menos que el Espíritu de Dios nos cambie. Y esta es la verdad del altar. ¿A quién adoramos, mis hermanos? ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? ¿En quién creemos? Creamos en el verdadero Mesías. En los dos Mesías, en el Mesías Espíritu y en el Mesías que se hizo un ser humano.
el príncipe en el cual habita la plenitud del Padre. Habita la plenitud del Padre. El Señor quiere habitar en nosotros en plenitud, en su espíritu. Y esto será posible hasta que nuestros altares hayan sido completamente transformados a la imagen de nuestro Jesucristo. Y ya no hay tiempo. Así que, mis hermanos, yo les animo a que ustedes busquen y comprendan la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Yo iba a entrar en Joel, yo iba a predicar Joel ahora, pero esto era muy importante, tanto que no pude dejarlo a un lado. Y otra vez dejo a un lado lo que tenía para presentarles la verdad del altar. Y yo creo que no debo presentar más nada para que esta verdad quede clara y quede establecida en sus mentes. Hemos visto antes que el 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, es la verdad de la justificación por la fe. Y ahora en las ofrendas del altar, la ofrenda quemada, por eso es que Satanás, la ofrenda quemada, es la justificación por la fe. Es nuestra ofrenda delante del Padre que está siempre para que nosotros confiemos en Él. Que nuestros pecados son perdonados. Cuando tenemos la fe y la certeza de que hemos sido perdonados por el sacrificio glorioso de nuestro Mesías, así como lo hemos explicado, hemos reconocido, entonces el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo, y somos reconstruidos. De manera que no debemos temer nada, porque donde está el Espíritu del Señor, dice, hay libertad, ¿verdad? Libertad del temor, libertad del pecado, libertad de todo lo malo. Y entonces avancemos en este tiempo de tribulación que se viene encima, de grande tribulación. Avancemos, mis hermanos, con la confianza, aquellos que han aceptado al Mesías celestial, junto con el Mesías hecho hombre. Un Mesías, así como lo he explicado, ¿verdad? Un Mesías. Dos tiempos, dos Mesías en realidad, porque Él dejó lo que era antes para venir a ser lo que fue el Mesías humano. El Mesías celestial vino a ser un hombre para salvarnos. En Él habitó el Padre todo el tiempo, su divinidad era el Padre. Y cuando dicen, arguyen esta frase que dice que Dios, el Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Sí, nosotros tenemos vida en nosotros mismos, somos seres individuales, así nuestro Señor Jesucristo es un ser individual. Y el Señor en el cielo tenía vida en sí mismo y vida eterna en sí mismo. Y mientras el Espíritu del Altísimo habite en una persona, tiene vida. Y nosotros tenemos las arras de la vida, mis hermanos, las arras del Espíritu. Pero Cristo era lleno del Espíritu del Padre. Él tenía la vida en sí mismo. La vida habitaba en Jesucristo. Y el Padre es la vida. Por eso es que Jesucristo tenía vida en sí mismo, porque el Espíritu del Señor habitaba en Él y nunca lo iba a dejar, más que cuando puso su vida en sacrificio para nosotros, fue que murió, pero volvió a levantarse el tercer día, ¿verdad? 3 días en la tumba. Mis hermanos, con sus 3 noches. Mis hermanos y mis hermanas, hay muchas cosas que hemos ignorado porque hemos sido guiados por personas que penetraron la iglesia adventista para hacerla trinitaria, para conformarla conforme las otras iglesias cristianas que son llamadas las hijas de la ramera, porque siguen al mismo Dios.
porque no es solamente porque guardan el domingo. Para ser hijas es que tienen un padre, y si tienen un padre, el padre en la Biblia es el Dios de la persona. Nuestro padre es nuestro Dios. De manera que son hijas, ¿por qué? Porque tienen un padre, y no es el papado. El padre es el Dios al que adora el papado, y el Dios al que adora el papado es el mismo enemigo en la persona de estos dioses asirios, del Tamuz, el dios Sol, a quien se adora en el día de domingo. Que mis hermanos, no hay que adorar el domingo para adorar al dios Sol. Está plantado enfrente de la iglesia por la Trinidad, porque tienen al Dios, aunque no adoren el domingo. Y mis hermanos, todo esto, hablando acerca del tiempo del fin que estamos enfrentando, ha sido de grande lucha para mi corazón, porque es que el Señor pareciera que está juntando, que pareciera como si todo está bien, y dentro de los grupos trinitarios y dentro de todos los grupos que estamos luchando por comprender más la verdad del Señor, también, ¿verdad? Hay revivamientos, pero habrá un revivamiento falso en la iglesia. Es un revivamiento falso. Pero el Señor no tendrá un revivamiento. El Señor avanzará con el fuerte pregón por todo el mundo, con unos cuantos que pareciera, así como los pescadores, así como 12 pescadores, ¿verdad? Trastornaron el mundo, así un puñado de gente que van a decir, pues estos ¿quiénes son? ¿Por qué es que están hablando tantas cosas así? Empezando por esta sierva que no es nada. Y no porque yo valga la pena, nada, no, sino porque el Señor tuvo misericordia y me dio una partecita que hacer. Pero mis hermanos, en cuanto a esto, el Señor sacará a todos aquellos que tienen en su corazón, en esta salida, cuando deben salir de las ciudades. Muchos van a salir de las ciudades ahora. Muchos van a salir. Si salen con el corazón donde debe ser, todavía no está en su lugar. Muchos no están en su lugar y muchos sí están caminando en este camino. La verdad en su plenitud nos será dada, nos será enseñada. Y mis hermanos, este camino que vamos a empezar después que el hombre de pecado se siente en el trono, este camino de angustia es el que voy a hablarles en el próximo, después de haber hablado este tema tan importante. Necesitaba hablarlo por lo que veo antes de lo que yo iba a dar. Y antes, cuando venga el hombre de pecado y cuando suceda lo que ha de suceder, mis hermanos, hasta después es que seremos completamente llenos del Espíritu del Señor y el mundo será trastornado por la predicación del Evangelio. Pero hemos de pasar la prueba. Vamos a pasar la prueba antes, porque es necesario para sacudir, para cernir el trigo de la cizaña. Ahorita está separándose en cuanto a verdad, en cuanto a los corazones, pero todavía es como el embudo que vio Daisy Escalante, ¿verdad? Así que el grano es echado así y está la cierna, ¿verdad? Pero está el embudo, de manera que el embudo solo dejará pasar los granitos solitos que son como oro, que están probados a toda prueba. Solamente dejará pasar así ese granito entero y completo y relumbrante y reluciente como oro, que es el trigo puro. Mis hermanos, vamos a entrar en la criba. El tiempo de prueba es la criba que va a sacudir todo. Y yo les animo, mis hermanos, que cuando entremos a esta criba, entremos asidos de la verdad. Porque hará una tremenda diferencia conocer al Dios en quien hemos creído y nuestro Señor Yeshua, afianzados de nuestro sumo sacerdote,
afianzados de nuestro glorioso, maravilloso Cordero de gloria hecho hombre, y que ahora es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha cubierto y porque su espíritu está en nosotros. Y si tenemos el espíritu de Cristo, marcharemos y saldremos adelante de cada prueba, porque su espíritu está en nosotros. Y es por eso que cuando el Señor está delante de su Padre, aquí es cuando se hizo la división, del pueblo que vio Elena de White. Aquí es cuando el Señor dice, espérenme que voy a recibir el reino, ¿verdad? Y podemos pensar en las fechas, pero pensemos ahora en este tiempo. Cuando el Señor se fue y luego un grupo lo siguió con la vista, ¿verdad? Y el otro pensó que seguía viendo al Señor Jesucristo, pero vino el enemigo y se paró enfrente de ellos como Jesucristo. Y ellos pedían el espíritu y Satanás soplaba y les daba su espíritu, ¿verdad? Y muchos están contaminados en ese grupo. Ahora, los que siguieron al Señor en el santuario son los que están comprendiendo esta verdad, que el Señor ha reservado para el fin del tiempo por sus razones, para que el enemigo no la tocara. Y esta es la verdad de toque que va adelante junto con los mensajes de los 3 ángeles. Es en realidad la verdad del mensaje del primer ángel. Y luego viene la caída de la Gran Babilonia en el Apocalipsis 18. Mis hermanos, pero nosotros pasaremos por todo eso porque nosotros mora el Espíritu del Señor, de nuestro Yeshua. Entonces, cuando el Padre ve a Yeshua, cuando el Padre ve a nosotros, ve a Yeshua, ve a Jesucristo, porque entonces nos ve y ve, aquí es como si viera el sello, ¿verdad? Ese es el sello de nosotros. El Espíritu de Dios es nuestro sello. Por eso es que llevamos en la frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Los 144,000 llevan el nombre del Padre y el nombre del Hijo de Dios. De manera que ese es una forma de explicar que en nuestros corazones el Señor ve, cuando somos vistos a través de, vistos como en el juicio, escudriñando toda cosita, el Señor ve que creemos que estamos cubiertos con la sangre de su Hijo, su Hijo precioso, su Hijo amado Espíritu que vino a hacerse hombre. Y entonces estamos cubiertos con la sangre del Cordero hecho hombre. Y luego nos ve y ve en nosotros el Espíritu de Cristo. Ve que hemos sido conformados y estamos siendo conformados y hemos sido conformados a la imagen de Jesucristo. Esta es la intercesión de nuestro Señor que nos cubre. ¿Por qué? Porque nos cubre porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Pensamos como Cristo. Hacemos como Cristo, vivimos como Cristo. Sí, todavía tenemos mucho que escombro que dejar, que la prueba que viene va a arrasar con todo y vamos a acabar en el suelo. Y el Señor sacará su grano. Aquellos que puedan pasar por la prueba y permanecer en el Espíritu de Cristo, mis hermanos, será gloria, gloria. Así que yo te animo, mi hermano, que recibas, mi hermana, que recibas la verdad de Dios, la verdad de su santuario, la verdad de su altar. ¿Cómo es que el altar es reparado? Ahora estudiamos cómo es que el altar es reparado. Y el Señor nos dice, ¿y de qué ha sido reparado? Adoramos al verdadero en Jesucristo, ¿verdad? Adoramos al verdadero Mesías. Adoramos al verdadero Mesías Espíritu, adoramos al verdadero Mesías hecho hombre y adoramos a Dios en su Hijo, porque sabemos que es Dios encarnado, es su Espíritu encarnado, hecho hombre para salvarnos.
Grande es la gloria de nuestro Señor. Grande es la gloria de la salvación. Grande, mis hermanos. Y si recibimos esta verdad en nuestros corazones, esta verdad nos va a proteger de todo el temor y la angustia que viene ya pronto. Porque estamos en Cristo. Habitamos en Cristo, su Espíritu es nuestro y nosotros somos de Él. Y yo voy a orar, mis hermanos, pero oraré aparte para no hacerlo más grande. Que el Señor les bendiga, que el Señor los abrace, que derrame su Espíritu sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas y que podamos estar en el verdadero, en nuestro Mesías, en quien habita Cristo. Y que podamos recibir a los dos, como dice Juan 14, ¿verdad? Juan 14 dice que vendrán y harán morada en nosotros, en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre Santísimo y nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.